dándole un giro, diciendo, ¿ves a ese hombre colgado allá en la cruz? ¿Ves esos escupos de burla en su rostro? ¿Ves las heridas en su mano? Esas cosas eran para ti, pero él tomó tu lugar. Él abrió la puerta de la prisión para ti, para que tú, quien estabas condenado a muerte, él ha tomado tu lugar. Y en la mañana de Pascua Dios lo levantó a él para nuestra justificación. Pues estábamos justificados. A medida que creemos la historia y la aceptamos, la paz de la justificación entra en nuestro corazón, como ondas insondables, como las olas de su ser. Dios no nos dejó sin consuelo. Él sabía que todo estaría enredado en los días por venir, por maestros y demás de la palabra. Ellos cómo la enredarían. Pero Él envió un mensajero directo con ella, el Espíritu Santo, el cual es la vindicación de la resurrección. Si no hay espíritu para vindicarlo, entonces yo no podría creer en la resurrección. Yo no tendría nada más que teología, o no tendría nada más que concepción mental. Pero hoy no tenemos que... La concepción mental está bien, la teología está bien, pero tenemos un testigo directo. El Espíritu Santo es testigo de la resurrección del Señor Jesús. Es tan malentendido por la gente hoy, en nuestro día. Tan malentendido. Pero es la esperanza. Cuando Él dio la última comisión allí, cuando Él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera espíritus inmundos. Hablarán nuevas lenguas. Si tomaran serpientes o cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Las mismas cosas que yo hago, vosotros también las haréis, aún mayores que estas, porque yo voy a mi Padre. Alguien dice, hermano Branham, ¿abarca esa gran comisión hasta este día? Ciertamente. ¿Por cuánto tiempo? A todo el mundo. ¿A cuántos? A toda criatura. Allí lo tienen. Creer eso es vida eterna. Aceptar eso. ¿Por qué debo creer eso? Dirían ustedes. Porque es la palabra de Dios. Así es. Dios no puede retractarse de su propia palabra. Una vez que Dios habla una palabra, Él tiene que quedarse con ella. Yo puedo decir una palabra y retractarme. Con usted igual. Pero Dios no puede. Cuando Él habla una palabra, Él tiene que quedarse con ella. Y Él dijo esas palabras, así que Dios honra su palabra. Y la resurrección es tan vital hoy y tan real para cada corazón humano que lo cree, como lo fue para María Magdalena y los que estaban junto al sepulcro esa mañana, quienes lo vieron a Él. Aquí está Él, y allí llamar su nombre, María. Y ella miró alrededor y dijo, Raboni, oh Maestro. Eso es tan real para cada corazón en esta mañana que ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Por el poder de la resurrección, como lo fue para esa mujer parada en la tumba esa mañana. Ahora usted no puede hacerlo en su propia mente, usted no puede hacerlo. Sería como intentar poner papel mural en un edificio, o pintarlo cuando su condición está tan grave, y el fundamento está declarado en ruinas. Si el gobierno ordena demoler una casa, los cimientos están podridos. ¿Cómo puede usted edificar sobre esa casa? Usted solo construiría para un derrumbe, no importa cuánto le pinten el interior. ¿Qué tan bueno sea el papel mural que le pongan? ¿Cuántas tejas le pongan encima? ¿Cuántos altares levantan? ¿Cuántos crucifijos pongan en ellos? Tiene que caer porque el fundamento está incorrecto. El fundamento está podrido. Y el hombre, en su propia manera mental de pensar, está errado para comenzar. Él es alguien ajeno de Dios. Él está cortado, sin esperanza, sin Dios, sin misericordia. Y lo único que él puede hacer es venir y aceptar a Cristo. Y entonces el Espíritu Santo entra y la mente que estaba en Cristo está en usted. Jesús dijo, el Padre que me envió está conmigo. ¡Oh, vaya! ¡Qué declaración! ¡Qué palabra!
el Padre que me envió viene conmigo. Escuchen. Y como el Padre me envió, así también yo os envío. Él no solo lo envía a usted, sino que Él va con usted. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Todo lo que estaba en Dios fue derramado en Cristo, y todo lo que estaba en Cristo fue vaciado en el creyente, la iglesia. Dios está con usted. He aquí yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Esa es la declaración de la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que yo creo. Y si tuviéramos que pararnos solos, párese, porque es la palabra de Dios. Todo hombre que alguna vez llegó a alguna parte tuvo que pararse solo en sus convicciones. Eso no es en compañía. Solo hay uno quien caminará con usted, y es Él quien hizo la declaración, el Señor Jesús. Él es aquel que recorrerá el valle con usted. Él pasará por cada terreno de zarzales y escalará cada montaña a su lado. Enyúguese con Él, porque mi yugo es ligero y mis cargas son fáciles. No se enyuguen con las cosas del mundo, no estén enyugados con diferentes sociedades y organizaciones. Enyúguese usted solo al Señor Jesucristo, para que pueda hacerlo, creer y ver la resurrección. Ahora, estos apóstoles, siendo hombres que habían caminado con Jesús, que habían tenido compañerismo con Él, caminaron en lo natural como hombres hoy, pero no pudieron reconocer quién era Él. Jesús dijo, los fariseos ciegos, Él dijo, ustedes sí reciben los mandamientos de Dios, fíjense, y los dejan a ellos sin efecto, con vuestras tradiciones. ¿Ven? Allí estaban ellos, maestros, eruditos, estudiantes de seminario. Y la Escritura claramente dice que Jesús vendría de la manera en que vino. Pero sus tradiciones no la enseñaron de esa manera. Ellos trataron de borrarlo todo y dijeron, eso fue para otro tiempo y esto será en otro tiempo. Pero Dios vino igual. Y hoy, como fue entonces, así es ahora. Ellos hacen esta parte a un lado y esta parte a un lado y dicen, Dios lo hizo allá, Él no lo hará ahora. Eso no es para este día. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Esa es la Escritura. Eso es lo que nosotros creemos que es la verdad. Eso es lo que nosotros aceptamos como la verdad. Él es el mismo en principio. Él es el mismo en poder. Él es el mismo en amor. Él es el mismo en toda manera como lo fue entonces. Ahora, Él ha venido con la iglesia, como Dios lo envió, y fue con Él. Así. Y Dios lo resucitó. Si Dios no hubiera estado con Él, nunca lo hubiera resucitado a Él al tercer día. Así que el Padre que lo envió siempre estuvo con Él. Fue con Él a la tumba y lo resucitó al tercer día. Ahora, como Dios me envió, dijo Él, así también yo los envío a ustedes. Yo estaré con vosotros, en vosotros, siempre, hasta el fin del mundo, en la resurrección cuando venga nuestra Pascua. Él estará allí, así como Dios lo estuvo esa mañana de Pascua, levantándolo a Él de entre los muertos. Ahora, en símbolo de eso, Él ha traído esto. Antes de que pueda haber una resurrección, tiene que haber una muerte. Pues tiene que ser una cosa, irse y luego regresar para hacer una resurrección. Eso significa ser traído de nuevo. Y antes de que el hombre pueda ser resucitado en la resurrección con Cristo, él tiene que morir a sí mismo. Morir a todos sus asociados mundanos. Morir a todos sus vicios mundanos. Morir a todo lo que es impío. Y ser resucitado de nuevo. Luego el vaciamiento del Espíritu Santo. El mismo que se vacía y la entrada más bien del Espíritu Santo llena ese lugar. Entonces él está sujeto a creerle a Dios.
Entonces él ve como Dios ve. Él no ve como ven los maestros. Él no ve como ven los miembros de la iglesia. Él ve como Dios ve. Entonces él ve que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces él ve que el poder de Dios es tan grande hoy como lo fue entonces. Y en su antigua condición carnal, usted pudiera educarlo, pulirlo, darle becas, pudiera colocarlo en la mejor de las iglesias, darle las mejores bancas, los mejores miembros. En él no habrá diferencia hasta que primero muera y luego resucite de nuevo. Y el Espíritu Santo que lo llamó y lo envió estará con él, aún hasta el fin de la edad. Amén. Oh, yo sé que eso es impactante, pero es la verdad. Entonces, si Cristo estuviera en nosotros hoy, haría las mismas cosas que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Si el Señor Jesús ha resucitado de entre los muertos hoy y vive entre nosotros y dijo, las mismas cosas que yo hago, vosotros también haréis, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces solo hay una manera de probar si él ha resucitado de entre los muertos. Y es cuando la iglesia que cree eso, Cristo se dará a conocer a esa iglesia por su mismo poder de su resurrección. Tiene que ser así, amigos. Esta es la palabra de Dios, o es un libro de engaño. Así es. ¿Está correcto o está incorrecto? ¿Y está todo correcto o todo incorrecto? ¿Toda palabra es inspirada o ninguna es inspirada? Yo quiero creerlo. Pablo dijo, no vine a vosotros predicando con palabras persuasivas y sabiduría humana, porque si lo hiciera, entonces vuestra fe estaría edificada sobre la sabiduría de hombres. Pero he venido a vosotros predicando el Evangelio del poder de Dios, la resurrección del Señor Jesús, para que vuestra fe sea firme. Pablo en ningún momento vino con alguna experiencia de seminario para pulir y quitar y añadir. Él dijo, yo vengo conociendo una sola cosa, a Cristo crucificado. Yo solo vine sabiendo una cosa, predicándoles el poder de la resurrección, que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en Gálatas 1:8 él dijo, si un ángel predicare alguna otra cosa, sea anatema para usted. Así es. Ahora, ¿resucitó él? Estamos aquí en esta mañana para hacer la pregunta. ¿Se levantó él? Ahora, hoy se están llevando a cabo ceremonias por todo el mundo. Y andan por ahí con grandes, algunos de ellos con rosarios, rezándolos. Eso depende de ellos. Otros van por ahí jactándose de la gran denominación a la que pertenecen. Eso depende de ellos. Otros colocan grandes cruces y pianos y órganos y hermosos edificios para iglesias y dicen, mire lo que nosotros tenemos. Lo mejor de la ciudad viene a nuestra iglesia. Eso está bien. Eso depende de ellos. Pero yo no conozco sino la resurrección del Señor Jesús. Ya sea en un granero o en el establo, donde sea que esté. Nada quiero saber entre vosotros, sino la resurrección. Yo no quiero oír de lo bueno que es usted, porque para empezar usted no es bueno. Para empezar, no somos buenos. Solo hay una cosa que quiero saber, y es la resurrección del Señor Jesús. Que haya sucedido en el corazón humano. Entonces, si Cristo está muerto, sí, no muerto, sino resucitado, entonces Él está con nosotros. Entonces, las mismas cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, Él está obligado a producirlas de nuevo, de acuerdo a su palabra. Lo está. Y cuando eso se produzca de nuevo sobre la tierra, eso mismo. Ahora, cuando Él estuvo aquí, Él no afirmó ser un gran sanador, ¿verdad? Él dijo que no era un sanador. Él dijo, yo no hago nada por mí mismo. Yo no hago nada a menos que vea al Padre haciéndolo. Y así también hace el Hijo. Él pasó por el estanque de Betesda, donde había una gran multitud de personas, lisiados, ciegos, cojos, paralíticos, torcidos, secos, esperando el movimiento del agua. Y aquí viene Manuel, aquí viene Jesús, sus vestidos llenos de virtud. Una mujer tocó su manto unos días antes de eso, y fue completamente sana.
Ella lo tocó y corrió entre la multitud y se sentó, o como haya sido. Jesús se detuvo y miró alrededor. Dijo, ¿quién me tocó? Pues dijeron, mira la multitud, maestro. Todos te están tocando. Él dijo, sí, pero me debilité. Él dijo, algo sucedió. Y él miró alrededor sobre la congregación hasta que encontró a la mujer. Él dijo, ahora tu fe te ha sanado de ese flujo de sangre. ¿Ven? La fe de ella lo tocó a él. Ese fue Jesús ayer. Ese es Jesús hoy. Ese será Jesús por los siglos. Mientras haya necesidad de sanidad, habrá un Jesús para sanar. Mientras haya un pecador para salvar, habrá un Jesús para salvarlo. Ese es Él. Cuando Él pasó por esa gran multitud, fue allá y sanó a un hombre tendido en una camilla. Se alejó y lo dejó. Pues los discípulos de los judíos dijeron, pues miren allí, miren esa multitud. ¿Por qué no fue allá y sanó a este? Yo entonces creería, y así de esa manera ellos lo cuestionaron. Ellos vieron a este hombre llevando su cama en el sabbat. Él dijo, de cierto os digo que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. ¿Ven a dónde? Él dio toda la gloria. Cualquier verdadero espíritu de Dios hará lo mismo. Le dará la gloria a Dios cada vez. Dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que veo hacer al Padre. Esas son las cosas que yo hago. El Padre hace algo, y Él me lo muestra, y yo voy y lo hago. Si ese era Jesús entonces, tiene que ser Jesús hoy. Así es. Él se paraba entre la multitud de personas y podía percibir sus pensamientos. Él sabía de sus problemas. Él miraba a su congregación muchas veces y decía, ¿por qué razonan en su corazón? Y dicen algo diferente. Una mujer vino a él junto al pozo una vez. Él le dijo, dame de beber. Ella dijo, pues no es costumbre que ustedes judíos le pidan tal cosa a los samaritanos. Dijo, nosotros no tenemos tratos. Dijo, pero si supieras con quién estás hablando, me pedirías a mí de beber. Oh, pues dijo ella, ¿cómo puede ser eso? Y él dijo, ve, llama a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, así es, tienes 5. Y dijo, con el que vives ahora no es tu marido. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Dijo, ahora yo sé que esa va a ser la señal del Mesías. Dijo, yo sé que cuando venga el Mesías, Él nos dirá estas cosas. Pero ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Allí lo tienen. ¿Qué fue eso? Fue señal del Mesías. Amén. Fíjense. Y allí ellos malentendieron eso. Ellos no entendieron lo que significaba. Eso cegó sus ojos. Sus milagros y cosas cegaron sus ojos. Y así es hoy. Las mismas cosas cegarán los ojos de la mente carnal, porque no puede entender las cosas de Dios. Eso va en contra de Dios. Es el enemigo de Dios. La mente humana es enemiga de Dios. Usted tiene que salir de su propia mente humana y nacer de nuevo por el Espíritu Santo y tener la mente de Dios en usted. Entonces usted puede creer esas cosas. Entonces llega a ser una realidad. Amén. Ahora, fíjense. Entonces, cuando Él estuvo aquí, las cosas que Él hizo. Cuando se fue, Él le dijo a su iglesia, después de su resurrección, Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Sus ojos les fueron abiertos, ellos lo entendieron. Pedro y ellos, antes de eso, después de ser un amigo íntimo de Él, caminar con Él, hablar con Él. Y Pedro dijo, oh, estoy tan desanimado, después de esta muerte allá arriba y de ellos sepultarlo. Estoy tan desanimado, creo que iré a pescar. Y los discípulos estaban parados alrededor y dijeron, iremos contigo. Así que fueron por su red, desanimados, creyentes en una ocasión. Teología mental. Ellos creyeron en una ocasión, en lo natural.
Pero cuando llegó una pequeña prueba, todo quedó hecho pedazos. Ahora, con esto no es mi intención lastimarlos, sino corregirlos, ¿ven? Eso muestra que cuando un hombre solo tiene fe intelectual, al decir, sí, esa es la palabra de Dios. Sí, yo creo que Dios resucitó a Jesús hoy. Entonces eso es todo lo que usted tiene. Con el primer pequeño desánimo que se presenta en su iglesia, usted sale, se va, ¿ven? Usted pudiera ser un amigo para él, pero usted no lo conoce a él en el poder de su resurrección. Nunca, ni una sola vez después de Pentecostés, ese predicador, Pedro, dijo algo así. Cuando estaban para matarlo, iban a colgarlo de una cruz. Él dijo, ni siquiera soy digno de morir así. Pónganme los pies arriba, mi cabeza hacia abajo. Pues mi Señor murió en esa posición, con su cabeza hacia arriba. Sí, nunca, nunca. ¿Ven? Él estaba con Cristo allá, pero ahora Cristo estaba en Pedro. Pedro guiaba ya, y después de que vino el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo estaba guiando. Pedro estaba atrás, ahora el Espíritu Santo guiaba. Ahora, si usted tiene buen razonamiento, usted se sentará y tratará de razonar la Biblia, razonar cómo pudo él resucitar de entre los muertos, cómo podrían suceder hoy estos milagros y cosas en esta gran esfera de civilización, ciencia, en la que vivimos. Usted trata de razonar eso y solo se está alejando más de Dios todo el tiempo. Usted nunca lo conocerá a Él razonando. Dios no se conoce al razonar. Dios se conoce por fe. Usted lo acepta. Usted lo cree. Usted no puede hacerlo hasta que algo suceda en usted. Entonces el Espíritu Santo entra y usted tiene la mente de Cristo. Fíjense, ellos pescaron toda la noche y no pescaron nada. Muy desalentador. A la mañana siguiente temprano en el servicio del amanecer, miraron hacia la orilla y allí estaba Jesús. Pero ellos no lo conocieron. Esa es la parte triste. Ellos no lo conocieron. Una noche la barquita vieja estaba a punto de hundirse allá en el mar por la tormenta. Y aquí venía el precioso Señor caminando hacia ellos. Dijeron, oh, vete, es un fantasma. Es espeluznante, no queremos tener nada que ver con eso. Lo único que podía ayudarlos estaba cerca de ellos, y le temieron. Permítanme decirles esto a ustedes hoy, los que nunca han recibido el Espíritu Santo. Me doy cuenta que en las esferas de la iglesia, que tenemos mucha burla, tenemos muchos que pretenden tener el Espíritu Santo cuando no lo tienen. Así es. Así también los tienen ustedes en sus esferas allá, reclamando ser miembros de iglesia y no lo son. Así es. Entonces, donde hay un pro, hay un contra. Recuerden eso, donde hay algo negativo, hay algo positivo. Donde hay un dólar falso, hay uno real. Y donde hay alguien burlándose y pretendiendo tener el Espíritu Santo, hay un Espíritu Santo genuino. Recuerden eso. Y precisamente eso que le ayudará a usted, eso mismo que lo librará a usted, eso que lo sacará a usted de esa prisión suya de los vicios, lo sacará de sus prisiones de temor y disgusto. Eso lo librará a usted del cáncer y lo hará una nueva criatura viviente otra vez. Eso que los levantará en los últimos días está parado cerca de usted. Y usted le tiene miedo. No tengan miedo, es Él. Soy yo, dijo él. No temáis, soy yo. Pero ellos le temían tomar su palabra en eso. Él dijo no temáis, soy yo. Jesús les preguntó si tenían pescado. Ellos dijeron no. Dijeron, hemos trabajado toda la noche. Y llegaron a la orilla y encontraron pescado, cocido y puesto allí para ellos. Supieron por ese milagro que era Él. Otros dos, mientras corrían por el camino a Emaús. Escuchen atentamente ahora para terminar. En el camino a Emaús, un día después de la resurrección, hubo dos. Uno, Cleofas, y su amigo. Una hermosa mañana de Sabbat como esta, la primera Pascua hermosa. Atentamente ahora. Observen la palabra. Prepárense. Y mientras celebraban la primera Pascua, estaban abatidos, desanimados, porque había ocurrido una desilusión.
Puede haber hombres y mujeres aquí hoy que estén celebrando esta Pascua por alguna desilusión o algo que haya sucedido. Pero solo recuerden, el Señor Jesús se ha levantado de la tumba hoy. Él está viviendo entre la gente. Muchas veces cuando yo estaba en la escuela, estudiábamos botánica. Siempre he estudiado botánica. La botánica para mí no es del todo la vida de las plantas. Para ver cómo crece la planta y cómo sale el sol y demás. La botánica, para mí, es aquel quien la creó. Es el hacedor quien hizo que la planta creciera. Oh, qué hermosas esas flores de Pascua. Mírenlas. Oh, vaya. Las flores alrededor, tan hermosas. Nadie podría tener una ante la cara y decir que Dios no existe y estar en los cabales. Y aquí estaban ellos, desanimados ahora, de regreso a casa. Bueno, pensamos que estaría bien, pero tenemos que regresar a casa ahora. Entonces, iban camino de regreso a Maús, y mientras caminaban desanimados, la conversación era correcta. Ellos hablaban de él. Allí fue cuando él apareció. Y por eso es que él no se aparece a muchos de nosotros hoy. Nuestras conversaciones son de todo menos de Cristo. Siempre estamos hablando de cuándo vamos a terminar el trabajo o qué vamos a hacer aquí. Deje que sus conversaciones sean de Cristo. Allí es cuando él aparece. Cuando usted habla de él, hablen continuamente de él. Y ellos iban por allí hablando de él. A pesar de que lo amaban, no sabían que él se había levantado de entre los muertos. Y muchas personas hoy que realmente aman al Señor Jesús, allá en estas grandes iglesias por todo el mundo. Ellos aman al Señor, pero realmente no saben que Él ha resucitado de entre los muertos. Fíjense, mientras caminaba, un desconocido salió de entre los arbustos y los saludó. Buenos días, tal vez. Y ellos todos tristes, destrozados, decían, oh, yo le amaba. Lo vi parado junto a la tumba de Lázaro, cuando un hombre yacía muerto 4 días y dijo, Lázaro, ven fuera. Oh, ¿cómo podía fallar ese hombre? ¿Cómo pudo decepcionarnos de esta manera? Y ahora estar nosotros en vergüenza y desgracia. Regresaremos a casa para comenzar de nuevo con nuestra pesca y carpintería. ¿Ven? ¿No es así el cristiano moderno hoy? Oh, que sucede una sanidad y ellos gritan la victoria, que baje el poder del Espíritu Santo, y ellos gritan la victoria. Y aquellos que realmente están llenos del Espíritu Santo, permanecen así a lo largo del camino de la vida. Pero el hombre que aún camina con la mente carnal, deje que le venga un desánimo, que algo salga mal, y se van diciendo, bueno, pensé que todo estaba bien, pero, oh, vaya, miren ahora. Yo pensé que esa iglesita nunca fallaría. Pensé que esta persona, usted tiene su mente en la cosa equivocada, ¿ven? Enfoque su mente en aquel que no puede fallar. Que su conversación no sea acerca de su iglesia, sino acerca de su Señor. Se trata de Él, no de su vecino, sino de su Señor. Dejen que sus conversaciones sean de Él. Entonces, mientras caminaban allí hablando, de repente un hombre común. Él no era un gran escriba, no era educado, no tenía educación. Hasta donde sabemos, él no fue a la escuela ni un solo día de su vida. Pero él tenía sabiduría más allá que cualquier hombre que haya vivido. Cuando los fariseos vieron su sabiduría, dijeron, ¿a qué escuela fue? ¿De dónde vino él? ¿De dónde sacas estas palabras? ¿Cómo hace él esto? Nosotros nunca pasó por nuestros seminarios. Él no habla como uno de los nuestros. ¿De dónde vienen estas palabras? Y se ofendieron, porque no pertenecía a sus grupos. Él no se asoció con ellos. Se destacaba. Era evidente porque él era Dios. Allí se paró y se dio a conocer. Él dijo, si no me podéis creer, creed las obras que yo hago. Ellas testifican que el Padre me envió.
Él dijo, y mi educación. En otras palabras así, si mi educación no satisface sus anhelos, si mi título, el cual no tengo, pero mi título, mi diploma, no es de sus seminarios. Mi diploma son las obras que yo hago, que el Padre me envió. Ellas son mi diploma. Ese es el mejor diploma que conozco. Dios, danos más de esos diplomas. Las obras que yo hago son vindicación de que el Padre me envió. Si eso no es suficiente, entonces créanles a ellas.